Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, están ustedes comenzando un episodio más de Cine Garage, aquí en Puentes, este canal de podcast, en donde muchos de ustedes ya lo saben, podemos encontrar todo tipo de temas, desde la cultura canábica hasta Star Wars, desde el teatro hasta el guionismo, el diseño, por supuesto el cine, el deporte. Yo soy fan del programa de mi buen amigo Evaristo Corona, Boom Shakalaka, dedicado a la NBA, al básquetbol. Entonces, ya saben ustedes que aquí todos los días hay episodios nuevos de programas que ya están afortunadamente en el gusto de muchos de ustedes. Entonces los invitamos a seguir paseándose por Puentes. Les aseguro que van a encontrar contenido que les va a gustar, que les va a interesar, y si no, háganoslo saber. Envíen su mensaje, díganos qué les parece, díganos por dónde vamos, díganos si les está gustando, si les está llegando, y nosotros aquí haremos los ajustes pertinentes. Como todos ustedes saben, Cine Garage es el encargado de hacer la barra de cine en Puentes. Tenemos un episodio todos los días a las 7 de la tarde. Y este episodio, el del día de hoy, que es el de los martes de Fierros, este programa lo estamos grabando el 20 de septiembre, ustedes lo van a escuchar el martes siguiente. Está dedicado a la gente que organiza festivales, que hace cine, que escribe, que son fotógrafos o iluminadores. Los actores y los directores tienen su propio programa. A ellos no los molestemos, dejémoslos allá. Aquí estamos en la talacha. Me da muchísimo gusto recibir a mi invitada del día de hoy, Lucía Cavalchini, directora de Animasivo, que en el 2016 traen una bomba. Estuve leyendo la información y es una catarata de actividades de la cual Lucía nos va a dar los detalles. Entonces, Lucía, mil gracias por haberte abierto un espacio en la que me imagino ahora es tu agenda más apretada del año, a muy pocos días de empezar Animasivo. Bienvenida a Puentes, bienvenida a Cine Garage. Muchas gracias, chicos. Sí, pero siempre importante, ¿no? Ir a hablar de Animasivo, porque es un festival pues con una identidad muy fuerte y un poco particular, ¿no? Porque es un festival dedicado al cine de animación. Uh-huh. Que lleva 9 años en la Ciudad de México y que pero se dedica sobre todo a mostrar y hablar y a reflexionar sobre el cine de animación más experimental. Exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, pienso que es un festival único, bastante único, por lo menos en México, ¿no? Y además, otro punto que pienso que lo hace bastante particular o diferente es que proponemos y mostramos muchas actividades y propuestas que están, digamos, en la frontera entre el cine y otras disciplinas artísticas, o entre la animación, por así decirlo, y otras disciplinas como puede ser artes escénicas, teatro, performance, danza, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no es tan sencillo explicar Animasivo precisamente por eso. Acordamos después de muchos años de decir cine de animación experimental porque servía un lenguaje común de alguna forma, ¿no? Pero aún así les queda chica la definición, ¿no? Les queda para pequeña. Mí sí, o sea, le queda chico, también queda chico, o sea, queda más que chico, igual compleja explicar lo que es experimental, ¿no? Claro. En cualquier campo, en cualquier ámbito, no solo en el cine de animación. Y luego queda difícil, por ejemplo, explicar a la gente que la animación no es solo el cartoon o la animación de personaje, digamos, la que estamos comúnmente acostumbrados a consumir, ¿no? Desde el entretenimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos crecimos con Disney, entonces lo más común es que la gente reaccione diciendo cartoon, ¿no? Entonces, claro, cuando propones una animación que es, pues, muchas veces ni es para niños, ¿no? Porque es una animación adulta. Que está buscando otras experiencias en el público, ¿no? Y cuando, por ejemplo, muestras una animación donde muchas veces no hay diálogo, no hay guión o no hay una linearidad, ¿no? Tradicional, por así decirlo,
de desenlace tradicional. Entonces de repente pues se vuelve ese como conjunto de imágenes y sonidos que es la animación experimental, que además pues puede abarcar una infinidad de técnicas distintas, desde arena, dibujo, fotografía, bueno, stop motion, entonces Claro. los muñecos, el 3D, el cutout digital, hay miles de formas y hay combinaciones de ellas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre animativo, ¿no? Ha sido difícil de encerrar en una definición clara. Y por otro lado está toda esa otra línea que te comentaba de intentar como integrar o combinar o explorar qué sucede si la animación sale de la pantalla, ¿no? Y en ese salir de la pantalla encuentra pues otros espacios. Entonces ahí entran cuestiones que están vinculadas a interactivos, por ejemplo, lenguaje que ocupan un espacio de alguna forma, ¿no? Que puede ser un escenario, que puede ser una instalación, que puede parecerse de repente más a una exhibición de arte que a una proyección de cine. A un performance. No, a un performance, que a una proyección de cine frontal tradicional. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo con más fuerza en los últimos años, junto con otras líneas, digamos, que como son un poco las obsesiones ahí. Pues como construir una historia de la animación mexicana experimental de autor. Entonces, en ese sentido, nuestros catálogos y nuestros DVD forman, de alguna forma, la manera, ¿no?, de conservar y archivar lo que se está haciendo a nivel de cine de animación en México. Otra parte importante, los viajes que hace Animasivo en la provincia, entonces series de actividades que salen, digamos, del contexto protagónico de la Ciudad de México, ¿sabes? Pues, ciudades de provincia o ciudades de provincia, o sea, sí, comunidades, otros lugares. Claro, otros lugares. Da igual, también de repente tenemos alianzas en Europa y vamos a proyectar ahí, entonces... Pues, que es ahí donde quisiera empezar un poco a dibujar el mapa de Animasivo en general y en el particular el de este año. A mí el nombre, ahora que en esta larga definición que todavía no acaba, estás dando de lo que es Animasivo, el nombre se me hace pues la mejor manera de hablar de él, ¿no? Es animación a lo bruto, ajá, ¿no? Animación sí. Así de aquí todo lo que tenga que ver con animación lo vamos a recoger. Mira, sí. Entonces, sí. creo, a mí esa impresión me da. Entonces, porque me imagino, habrá mucha gente que diga, bueno, ¿cómo es que alguien se enfoca o se decide a hacer un evento como Animasivo con animación no tradicional? Yo entiendo que hay una necesidad de ver y de ofrecer este tipo de cosas, pero tu interés personal, Lucía, lo digo porque mucha gente ya estará diciendo, hombre, qué bonito acento. Pues sí, Lucía no es mexicana, Lucía es italiana. Entonces, me imagino que habrá una conexión entre lo que tú haces o hacías en Roma, lo que estudiaste, lo que has vivido, y al final de cuentas venir a desembocar en un evento como Animasivo. ¿Cuál fue ese paso? ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Roma saliste? Mira, la historia va un poco así, digo, luego como tampoco es tan lineal, no lineal la historia de la vida, pero, o sea, digo que entre tus decisiones y lo que se interpone, ¿no?, suceden los milagros, más o menos. Pero yo estudié historia del arte, de forma muy tradicional dentro de la Facultad de Humanidades de Roma, y dentro de historia del arte estudié historia del arte contemporánea. Y después me hice un máster en crítica de arte y ahí empecé a trabajar mucho con videoarte. Entonces, sobre todo, me fui a Barcelona a estudiar esto y empecé a trabajar en una feria de videoarte, una feria dedicada exclusivamente al videoarte que se hacía, no sé ni si se hace aún, se llamaba Loop y se hacía en un hotel. Entonces, en cada cuarto de hotel se instalaba, digamos, pantallas con videoartista. Y pues ahí empecé a conocer, por ejemplo, Bill Viola, por ejemplo, Paul Chan, por ejemplo, bueno, grandes videoartistas, sobre todo de los años 2000, ¿no? Sí, al principio del siglo XXI. Eso, sí. Y pues ahí empezó un poco como mi interés por la imagen en movimiento, por el cine experimental, vamos, en ese entonces se hablaba mucho de videoarte. Yo creo que ahora ese término ya se ha como diluido en muchos otros términos, por así decirlo. Entonces, video performance expandido, animación experimental, ¿no?
pero en esos años, en los 2000, sí era muy importante el videoarte, la videoinstalación, etc. Entonces, un poco de ahí yo creo que viene también esa identidad de animasivo, ¿cómo puedo decir? Sí, híbrida o mezclada, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que aquí lo podemos decir. Sí, aquí puedes decir todo lo que quieras. Yo me aburriría muchísimo a tratar la animación desde su lado, digamos, tradicional de cine comercial, y no porque no haya joyas evidentemente cinematográficas en el cine comercial, en la industria, en la televisión, o sea, y evidentemente grandes fenómenos televisivos hay y que se merecen toda la atención, ¿no? Hace Simpson, por ejemplo, sí. ¿no? Pero sí, yo seguramente nosotros como grupo de trabajo hemos llevado animasivo hacia este lado porque venimos de la historia del arte. Entonces ahí pues sí se nota que nos quedaba chiquita hablar de la animación como del cartoon, ¿no? De la animación de personaje para niño, para toda la familia. De entretenimiento puro, ¿no? De lo que es el entertainment, sí. básicamente, que además sigue regla absolutamente rígida de mercado y de psicología de masa. Entonces, donde creo que se puede encontrar la mayor libertad artística es precisamente en ese otro tipo de animación que además, pues, digo, se llama animación porque detrás de este gesto, de este lenguaje, está una técnica bien precisa, que es el movimiento cuadro a cuadro, ¿no? Entonces, y no solo el movimiento cuadro a cuadro, sino que es también la posibilidad que tiene la animación de no agarrarse a la realidad fotográfica. Exacto, sí. Hay animación con fotografía, pero mucha animación prescinde de realismo fotográfico, o sea, del toque real, de estar como en este mundo y creer que este mundo es lo único que hay. La animación tiene, el cine también, pero por derivación, tiene la posibilidad de hablarnos de otros mundos, claro, ¿no? Mostrando otros mundos sin necesidad de que se vea una mesa como una mesa. Exactamente. No sé si me expliqué, pero creo que es eso, ¿no? Sí. Yo creo que en ese caso la animación extremiza justo ese punto, o sea, esa posibilidad de partir de una imagen no fotográfica. Exacto. Lo cual no significa que luego no puedes usar imagen fotográfica dentro de la animación, pero de alguna forma sí esto le abre un campo de libertad bastante impresionante. Entonces, en ese sentido, es un poco por eso que si uno se da una vuelta en una de las proyecciones de animasivo, va a haber un abanico de técnicas impresionantes, brutales. Además, hoy en día la verdad es que las posibilidades son muchas y infinitas y pasan por también muchos procesos de código informático, ¿no? Y de tratamiento digital de la imagen, pero sí te puedes dar cuenta de la enorme libertad que se puede permitir el cine de animación. Claro. ¿No? O la animación en general, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, pues encuentro un territorio fascinante y también poco explorado aún. No sé si poco explorado en general, porque la animación nace antes del cine. Sí. A pesar de que luego fue, digamos, como colocada en una especie de zona periférica hasta que no se decidió que la animación iba a generar mucho dinero a través de sus personajes, claro, a través de toda la maquinaria Disney, ¿no? Que no es solo la producción de la película, es la producción de mitología, de entretenimiento, ¿no? De alguna forma, entonces el Disneyland, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, en estos primeros años del cine y de la animación, cuando van como más confundido el uno entre el otro, hay experimentos de animación de los orígenes bellísimo, ¿no? De efectos especiales bellísimo y de magia y tal. Y yo creo que un poco a esto apunta animasivo, claro, ¿no? Evidentemente repensado en el siglo XXI. Sí, no, o sea, está muy padre de repente enfrentarse a un zootropo y ver cómo descompone el movimiento y cómo lo genera, justo, ¿no? Pero si hacia eso le podemos inyectar tecnología del siglo XXI, creo que las posibilidades tanto de expresión de quien lo haga como de emoción de quien lo vea se multiplican por 1000, ¿no? Exactamente. Entonces creo que ahí es donde a mí la propuesta se me hace bien interesante. Y es un poco el juego, ¿no? Recuperar por un lado una cierta como poética de la animación como forma de también de
de trabajo sobre una técnica precisa, de trabajo sobre el tiempo muy preciso, ¿no? Porque pues sí hay toda una relación con el tiempo en la animación muy interesante, ¿no? De cálculo del tiempo, que siempre me ha parecido muy interesante. Y por el otro, ver qué está sucediendo con este lenguaje hoy en día, ¿no? O sea, en el contexto actual y más en el contexto de México también. Por ejemplo, este año, francamente, también te digo que como no teníamos dinero, porque luego digo, está toda la poesía de mostrar imágenes y mostrar propuestas, y luego está la menos poética situación de la gestión y de la Sí. política cultural y, ¿no? Y de los proyectos y sus fuerzas, sus debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, este año habrá un día en que mostramos precisamente piezas, que te diría por facilidad, instalaciones, aunque igual no es del todo precisa esta palabra, de proyectos mexicanos que o usan la animación o reflexionan sobre algún aspecto de la animación. Entonces, que apuntan a algo que tiene que ver con la técnica de la animación, ¿no? Y pues eso es un poco. Entonces, nuestra idea era como simular una especie de Wunderkammer o gabinete de las maravillas, como los del siglo XVIII, en el que se viera, ¿no?, de cuántas formas se puede hablar de animación, fuera del formato tradicional del cine. Y entonces también muchas veces usamos animación un poco como laboratorio, digo, por falta de espacios ¿no?, de investigación, pues también a mí siempre me ha gustado la idea de que el festival se vuelva un laboratorio en ese sentido. Digo, vamos a probar qué sucede con eso y ponémonos frente a un público, ¿no? Claro. Y pues captamos reacciones y de ahí se ve qué le está gustando, qué le está emocionando a la gente y ese tipo de cuestiones. Que es la otra parte interesante. Esto no, por muy delimitado que pueda sonar, así como lo estamos comentando, este tipo de animación y este tipo de expresiones funcionan para cualquier público. Es decir, una animación abstracta, ¿no?, de un artista que directamente manipule el celuloide, lo intervenga y lo perfore y lo queme y lo dibuje, puede entretener, y lo estoy diciendo entretener como sinónimo de interesar, puede interesarle a un niño de 8 años lo mismo que a un señor de 80, porque justo el discurso que está lanzando no es lineal, no hay una historia en realidad, es una manera de evocar emociones y sentimientos, que tanto emociones como sentimientos tiene un niño como un señor de 80 años. Entonces, sí quiero que le quede claro a la gente eso, ¿no?, que lo que estamos mostrando sí viene de un estudio, ya nos acabas de decir, tú estudiaste en Roma, viene de profesionales, está hecho por videoartistas, pero eso no implica que la gente tenga que ser igual de especializada para acercarse a este tipo de experiencias y de experimentos, ¿no? De hecho, en ese sentido, la animación tiene una relación muy directa y muy emocionante con el público, y bien citaste esta cuestión de quemar, intervenir, grafitear o pues incidir directamente sobre la película. Manosear, diría mi mamá. Sí, eso. Vas a manosear la película, vas a toquetearla. Y que es un poco una otra línea que nosotros trabajamos mucho desde hace 4 ediciones con el Laboratorio Experimental de Cine, que es una organización, un grupo de trabajo que se dedica a propuestas de este tipo, de cine expandido o animación sin cámara, cameraless animation, así se llama históricamente, que es un poco, cuyo pionero es Norman McLaren, por ejemplo. Sí. Y entonces, casi en cada edición, o en todas las ediciones de los últimos años, hemos llevado artistas que trabajan de esta manera, directamente intervención sobre film, sobre película, ya sea con proyectores de 16 milímetros o de 35. Este año me gustaría decir que viene Steven Wolosen, que es un animador también de Canadá, de Montreal, y que precisamente trabaja de esta forma, uno también de los grandes maestros ahora de este tipo de animación. Entonces, pues él hace scratch sobre película, como puntos de luz sobre la película y la va quemando, todo ese tipo de cuestiones. Entonces Steven va a dar un taller en la Filmoteca de la UNAM y también es el encargado de inaugurar Animasivo 2016, que es el miércoles 28 a las 9 de la noche. Es decir, si usted nos está escuchando el martes, esto es mañana.
Porque lo estamos grabando, sí. estamos en el futuro, Luz. Sí, ok. Estamos en el Ay, qué siguiente chingón. martes. Este es Ok, un me pequeño... tengo que proyectar a Este viaje al futuro es patrocinado por Puentes. Es fantástico. Ok, sí, entonces mañana. Mañana, si Ajá. nos están escuchando el martes es mañana, si están escuchando el miércoles es hoy. Apúrense. Ok, Si nos están eso. escuchando el jueves, les queda un rato todavía de Sí. animación. Ya se perdieron la inauguración. Cuéntanos de la inauguración. La inauguración a punto está, uy, hablo italiano y todo. Y es que ya me relajé, viste, me Bien, sale, ¿no? me Perfecto. sale de hablar italiano. Nosotros felices. Y nada, ¿qué decíamos? Sí, pues la inauguración es todo el día 28, todo en el Centro de Cultura Digital. A unos pasos de aquí. A unos pasos justo. Sí, muy cerca. Y empezamos a las 5 con una masterclass de Steven Wolosden, que se llama El Paraíso Mecánico, y es una especie de masterclass o sea, entre palabras e imágenes de sus películas, Ok. tomando en cuenta que muchas de sus películas duran entre 1 y 3 minutos, entonces pues es un poco un diálogo entre imágenes, público y el mismo artista. Casi ¿no? un performance de él, ¿no? Exactamente, Sí, porque la como- verdad es que sus películas o sea, tienen una como hermosa capacidad de sintetizar muchísimas emociones y muchísimas capas en En muy poco tiempo. y con una relación precisísima con la música jazz sobre todo. Entonces la hemos pensado como una masterclass proyección, ¿no? Digamos, para alternar un poco lo que se ve con lo que él tiene que contar de sus películas. Luego a las 7 de la tarde proyectamos las animaciones nacionales, entonces ciclo de animación nacional en concurso. Dentro Ok. de estos cortometrajes estará el ganador de Animasivo 2016. Muy bien. Y luego a las 9, siempre Steven Wolosden va a hacer un performance con un proyector de 35 milímetros que se llama The Mechanical Afterlife. Y bueno, él luego ha mandado un texto bellísimo y tal, en el que insiste mucho sobre esa posibilidad del cine de reanimar, de la animación, de reanimar el cine, como si fuera casi un médico forense, ¿no? Que a través de la película y a través de la intervención manual de la animación reanima, digamos, las imágenes, ¿no? Entonces él juega mucho con esa idea de muerte y vida de las imágenes. Y creo que va a estar increíble. Y entonces, pues Suena muy bien. a las 9, y como tú decías, para todo público, digo, sobre todo el performance, porque es Claro. un momento sonoro, visual, audiovisual, Claro. que pues la verdad yo creo que hay cada edad, Ahí no importa la edad. Yo he estado en algunas de estas expresiones y la verdad es que la gente se lo pasa fenomenal. Aquí tengo que la intervención sonora de Vida Mecánica después de la muerte es de Fernando Vigueras. Sí, Entonces, que es él estará Sí, sí, sí. acompañando sonoramente Sí. al... la intervención sonora de Fernando Vigueras, que bueno que lo citamos, porque pienso que también es muy interesante, ¿no? Esa posibilidad de combinar el trabajo de alguien que está muy lejos y que viene, ¿no? De otro contexto artístico y de otra pues situación, ¿no? De producción. Claro. También con alguien que en cambio tiene de alguna forma dialogar con una obra que para Fernando en ese caso será relativamente nueva. nueva. ¿no? Que es una experiencia que luego, para los que nos están escuchando y creen que esto es así, súper difícil, muchos DJs recogieron este tipo de actividades. Esto no es nuevo, esto se ha hecho desde hace mucho tiempo. Y hay muchos DJs que vieron esto, recogieron la idea y tuvieron por mucho tiempo, y todavía lo tienen, a artistas visuales acompañando su actuación en grandes bares y discotecas de París. Sí. O sea, si han visto algo así o les interesa algo así, no estoy diciendo que va a ser igual, todo empezó aquí, muchachos. Sí, o sea, son experiencias de tipo sonoro visual, que es una combinación muy antigua. El cine nació con acompañamiento musical, ¿no? Claro. Entonces, es un poco también repetir precisamente ese otro aspecto de las orígenes del cine, actualizándolo otra vez, ¿no? Esta es la inauguración. Sí, ese es el miércoles 28 aquí en el Centro de Cultura Digital. ¿Cómo hace la gente para entrar? ¿Es acceso todas libre? Las actividades de Animasivo son acceso libre, no hay registro, preregistro, prescripción, pulsera, gafete, nada. Todo libre. Digo, luego en dado caso sí, pues luego damos gafetes de prensa o gafete, pero todo es libre, entonces recomendamos puntualidad
porque a veces Claro. pues, las actividades se llenan y no se puede entrar Sí, en la sala. el cupo es limitado. Cupo eso es sí. limitado, puntualidad, o sea, sí como sí se puede en esa ciudad ser puntuales. Sí, no, claro. No, sí, Con sí aquí, se puede. aquí estamos. No, aquí estamos. ¿Qué pasa después de la inauguración, Lucía? ¿Hacia dónde? Pero es que la oferta es súper, Sí. súper grande. Más bien yo no sé si a veces queda claro o no queda claro, pero yo pienso Creo que nos estamos dando a entender, creo que sí. Digo, luego está toda una parte, hay distintas sedes, porque como hay, sobre todo porque como hay muchísimos cortometrajes en concurso, pues necesitamos una sede de proyección. Ahí sí de proyección frontal, pantalla, Tal cual, sí. butaca, espectador. Entonces estas sedes son el Centro de Cultura Digital, todas las tardes, y el Centro Cultural de España el viernes 30 y el sábado 1, y los horarios están todos en la web. En la página. Como son bloques, porque son cortometrajes, Claro. hay que ir a buscar exactamente qué bloque te interesa, qué corto te interesa, o como hemos hecho una página web extremadamente visual, la verdad es que se pueden ver los estilos y ya entra gana de ir a verlos. Claro. Y si no, lo que yo digo con cada festival de cine que amablemente viene a platicar con nosotros, un poco la idea es perderse, chavos. O sea, O también si no conocen el nombre, si no saben de qué se trata, es la mejor manera de llegar. También. Llegar completamente en blanco y dejar que lo que sea que les vayan a poner en la pantalla entre por los ojos. Sí, y entonces, y nada, y luego entonces es un poco como al día siguiente, que es el jueves 29, diría que el highlights, ¿cómo se dice? Sí, el punto es la proyección de las 8:30 de la tarde en el Goethe Institute, aquí en la Roma. También muy cerca. Y ahí es una proyección dedicada a otra de las obsesiones de Animasivo, que es el documental de animación, o el documental animado, o la animación con trazos, restos documentales. Entonces ahí también ves siempre ese juego de combinar la animación con otras cosas que no son tan comunes para la animación, o sea, hacer que la animación invada campos que no le son tan familiares o obvios, ¿no? Tan naturales incluso, porque exacto. el hecho de que la animación se acerque a la narración documental, a muchos les podría parecer una aberración. Exactamente. ¿No? Pero sí se puede. Sí. ¿No? Y justo la invitación de este segundo bloque de Animasivo es invitarlos a ver cómo es posible. Cómo es posible y cómo se resuelve, ¿no? El encuentro entre, digamos, la línea, el trazo no fotográfico y historias documentales que pueden ser de corte social, político, biográfico, etcétera, ¿no? Y luego el viernes ya nos movemos un poco más al centro histórico y ahí vamos como sede principal del Centro Cultural de España, aunque siguen las proyecciones en el Centro de Cultura Digital. Y ahí es la noche en que hacemos Give Me Space. Uy, que luego se me olvidan las cosas. Y es Give Me Space, es un proyecto que hacemos en colaboración con una plataforma dedicada a la música que se llama Antena y también con el ayudo del Festival Normal y el Festival Mutec. Y básicamente es un concierto al aire libre con visuales, solo que estos visuales son GIFs animados. Es un homenaje al GIF, dado que está tanto de moda, claro. Y nos parecía, no queremos ser fuera de moda. Entonces, pues hicimos. Porque además el GIF tiene su onda, ¿no? Tiene mucha su onda. No es tan fácil. Mucha hay onda. buenos, hay malos. La gente dirá, no, todos son iguales. No. No. Hay unos que incluso tienen muchísimas capas. Muchísimas capas. Es decir, de reflexión. Sí, de todo, la verdad, pues también ahí es un juego sobre la duración y el tiempo bastante interesante. Y luego, como dices tú, hay complejidad, GIF muy complejos y GIF más sencillos, vamos, que hay de todo también. Y pues sobre todo también de leer el GIF como un fenómeno de la visualidad y del lenguaje visual de la actualidad, ¿no? Nos parecía interesante. Entonces, pues ahí un poco el juego es sacarlo de las pantallas, sacarlo de la web, que es además el territorio natural del GIF, porque nace pensado para la web, y ver qué sucede si lo usamos como si fuera material audiovisual para proyección en grande, ¿no? Entonces, ahí, claro, habrá todo un juego con DJ, nos van a ayudar un colectivo que se llama Medusa Lab, digamos, a remezclar los GIFs. Y esto va a ser a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, en la fachada del Exteresa. En el Exteresa, sí. Y eso. Y el sábado, que es el último día, gracias a Dios. Hagamos algo, Lucía. Vamos a hacer el corte en este momento del programa
y venimos con la última parte del festival, del programa, y le dejamos ahí a la gente, los detalles. Nada más recordarles que Give Me Space es un concurso, además, ¿no? Sí, se me olvidó mencionar que, o sea, los GIF que vamos a proyectar son los mejores GIF que recibimos dentro de ese concurso. Ok, la convocatoria ya está hecha, ya está cubierta, ya se cerró. Sí. Entonces ahí veremos a los GIF seleccionados, ahí conoceremos al ganador, me imagino. No, el ganador es la última noche. Ok, sí. Que es la del sábado. Sí. Ok, bueno, entonces déjame hacer la pausa y venimos con la segunda parte de Animasivo, que creo que el sábado está muy movido. Sí. Muy movido. Ahora venimos. Puentes. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. 2 marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes, de una irrealidad a la otra.
Muy bien, estamos de regreso. Ahora sí, Lucía, ya estábamos entrando al último día. Son 3 de Animasivo, incluida la inauguración. ¿Qué va a pasar? 4. 4 días. ¿Qué va a pasar el sábado entonces? Y el sábado, es que me río porque justo hoy confirmaron el concierto de Roger Waters en el Zócalo. Sí. Lo cual, claro. ¿Es encima del de ustedes? ¿Es el mismo día? Ajá. No vayan a ver a Roger. Es muy hippie. Ya basta, ¿no? Ya lo han visto 20 veces. O sea, va a tocar un día antes. Además, no sé yo, dónde. no, o sea, tengo como una... Sí, pues no soy así como fan incondicional, sobre todo de él, ¿no? Pero de sus visuales. Sí, hace cosas. Tampoco controlo del todo sus shows y sus cosas. Te digo que le perdí un poco la pista y pues igual no es muy popular decir eso, pero bueno, pánico porque Roger Waters va a tocar el mismo día de la clausura de Animasivo en el Centro Cultural de España. Que es a 2 pasos. A 2 pasos. Entonces, no es tanto por competir con público, porque claro que vamos a ganar. Claro. Pero... De hecho, yo voy a ir a Animasivo. A mí Roger Waters, la verdad. Además, luego ahí todos apretaditos, todos ahí en el Zócalo, ¿no? Sí, no, con cerveza. No, la verdad yo no iría. No, échale un ojo a los shows visuales de Roger Waters. Sí, es que en los últimos años sí me lo he perdido un poco, pero pues también la tradición de Pink Floyd claro. poderosa en ese sentido, entonces supongo, o sea, tengo que confesar que no le he prestado mucha atención. Ahora que acaben el festival, a la semana siguiente revisa sus videos. Creo que entre el mapping y animación, le voy a llamar tradicional, aunque tampoco es muy lineal, que digamos, tiene cosas bien interesantes. Sí, seguro. A mí me gusta más eso que la música. Sí. La verdad. No, porque luego sí, todo el aparato, digamos, cinematográfico que lleva ya la performance live musical es extremadamente interesante, ¿no? Y bueno, entonces hablando ahora, no le vamos a hacer publicidad a Roger Waters. No la necesita. Nada, ahí vamos a estar en el Cultural de España y era esto que te comentaba un poco de ese como Gabinete de las Maravillas. Hemos llamado a esa actividad el cuadrilátero audiovisual por el espacio X del Centro Cultural de España, que es un cuadrado, que es un espacio muy bonito. Muy bonito. Y ahí va a haber instalaciones, piezas de stop motion, GIFs otra vez. Sí, o sea, piezas que hablan de animación de una forma amplia y bastante libre, sin tener una curaduría muy estricta con línea temática o con línea conceptual, sino más bien exploración alrededor del movimiento en su sentido más amplio. Y va a haber también performance, videodanza, una performance interactiva. Todo corriendo constantemente. Casi todo corriendo al mismo tiempo, o sea, por eso un poco la idea era el Gabinete de las Maravillas, en el sentido de un poco de atiborrar, esperemos que salga bien, ¿no? Sí. Pero sí, un poco la idea era compartir, como que las piezas compartieran espacio con un formato como más tradicional de charla o algo así. Y eso, entonces habrá charlas y las piezas, tú puedes estar viendo una pieza y luego pasarte a escuchar la charla. Digo, todo es bastante en una acústica muy buena, entonces hasta puedes estar mirando una cosa y estar escuchando la otra. Vamos, que creo que va a ir bien y que también sea un espacio entonces para que los animadores de la Ciudad de México se encuentren, hablen, pues vean qué están haciendo el uno al otro, o sea, es claro. Pensado así. Y esa misma noche, ahí a las 8:30, está la premiación del concurso. Animasivo cada año da un premio al mejor corto nacional, al mejor corto universitario nacional, y lo mismo en internacional. Pues son 4 premios, que damos premios, un poco de dinero. Pero, ¿y estos cortos son los que se van a poder ver tanto en el Centro de Cultura Digital? Sí, se ven en el Centro de Cultura Digital, en el Centro de Cultura de España, y se ven una parte de la selección oficial va a estar en línea durante los días del festival. Eso está bien. En colaboración con Cinema 1, que es una plataforma de cine on demand. Sí. Eso. No toda la selección oficial, pero hicimos como un the best of the best, sí. Sí, prácticamente todo lo que tú ves de cortometraje durante los días del festival, luego pues puedes ver quién gana. Y ahí se acaba Animasivo. Que además, pues ya viendo los horarios, les da tiempo de las dos cosas. Si van a ir a Roger Waters, ya están en el Zócalo, y creo que le empieza a las 9. Ustedes acaban a las 8:30. No, ponle que yo a las 10 he terminado, Ya está. Y Roger a las 10 apenas está empezando, sí. O sea, las dos cosas. Y como siempre, las primeras 3 canciones suenan igual una a la otra, tienen incluso media hora más para llegar. A mí lo que me daba miedo, sobre todo, era
el ir y el salir, ¿no? Que Sí. esa cuestión. No, que no, tiene- yo lo que recomiendo es Ajá. bajar por el Metro Allende, que está más Ajá. lejos, y luego ya volver un poco hacia el Centro Cultural de España. Allende, o sea, sí, exacto, lo que O pensaba sea, no hacerlo. bajen ni en Pino Suárez ni en Zócalo, que van a estar llenas, bajen hasta Allende o en Bellas Artes incluso, Sí, y luego, van y luego caminando. caminen de vuelta, va a ser más fácil para Vale. ustedes. Y también, como el Centro Cultural de España tiene una entrada en la calle Donceles y una en Guatemala, usar la calle de Donceles, que Donceles. además es el lado donde está este cuadrilátero audiovisual. Exactamente, Entonces, porque además seguro es la que van a dejar abierta. Ajá, La otra estoy la otra, casi seguro. seguro que la van a cerrar. seguro. Una cosa, Lucía, Sí. cuéntanos de este pequeño trozo de animasivo llamado Más de 100 años de animación española. Ah, sí, esa es una serie de... uy, sí, se me olvidó. Es una serie de proyecciones que hemos organizado con el Centro Cultural de España. Es una curaduría de Carolina López, que es una curadora que se dedica sobre todo a investigar sobre animación española de Barcelona. Pienso, o trabaja en Barcelona. Bueno, y es directora de un festival de animación importante de Cataluña que se llama Animac. Y es un trabajo de investigación casi arqueológica que ella hizo en ocasión, el año pasado, en ocasión de... Se lo encargaron para otro festival de animación, el más grande del mundo, que se llama el Festival de Annecy, y ella hizo esta curaduría porque España era el país invitado. Y es un trabajo que ella hizo, pues sí, de arqueología de los medios, porque se fue a buscar toda la historia de la animación española, incluida la televisiva, o sea, Sí. publicidad de los años 20, 30, etcétera, hasta cortometrajes de nuestros días. hasta- Claro. Y pues son esos también, son ese tipo de trabajos como de corte ya un poco más histórico, académicos que hacemos, que si bien son difíciles de... O sea, como es un trabajo sí, un poco académico y bastante de nicho, bastante de investigador, ¿no? Entonces sí es un poco difícil, a veces resulta difícil para el público en general, pero que nos parece igualmente importante mostrar, ¿no? Porque también, pues, como se hace historia del cine, como se hace historia del arte, se puede hacer historia del cine de animación. Claro. Y eso, pues eso. Que además el cine de animación español tiene una tradición muy fuerte, son muy buenos y en especial ahora que mencionabas ese periodo en el que está muy vinculada la animación española a la tele y a la publicidad. Si algo hacen bien en España, que son muchas cosas, o sea, no quiero que se oiga mal lo que voy a decir, si algo hacen bien, además de otras cosas que hacen bien, es animar y tener publicidad. Su publicidad de televisión es muy buena. Sí, sí, sí. Y hay un periodo de oro ahí entre el final de la dictadura y la entrada de los 80, muy interesante en cuestión de publicidad, que muchos de esos anuncios están vinculados directamente con animación. Entonces, ver esos trozos y ver lo que se rescató para este evento, creo que es muy, muy interesante. Sí, son ese tipo de investigación sobre los medios, ¿no? Sobre la historia de los medios, que al final te sirven también mucho para entender una sociedad, un momento histórico, la historia finalmente, ¿no? Entonces, pues, es un tipo de trabajo de ese tipo. Te quería decir una cosa, porque dijiste algo que me hizo pensar en otra cosa, pero ahora se me fue. Estaba yo hablando de lo que hace bien España. ¿No? La tortilla. La tortilla. Bueno, ahora se me fue. Pero sí, como esa línea es un poco también otra parte que intentamos llevar, o sea, muchas veces encargamos curaduría, hemos tenido retrospectivas sobre Japón, sobre Alemania, digo esto ya en los años pasados y tal, pero... Ahora toca España. Sí, ese año hemos trabajado con ese ciclo y eso, y creo que hemos dicho casi todo. Videodanza. Eso, porque en el principio dejaste a la gente muy emocionada hablando de tenemos que sacar la animación de la pantalla tradicional y hacerla interactuar con otras disciplinas, y creo que esta mezcla de animación y danza, videodanza, que aquí están llamando, creo, dinámica, cuerpo y dibujo en movimiento, creo que resulta también muy interesante para ¿Te gusta este nombre? Para nuestros tiempos, claro. Sí. O sea, igual no digo, videodanza ayuda
Así lo describen después, ¿no? Pero dinámica, cuerpo, dibujo en movimiento me parece afortunado. Qué sí. bueno. Y nada, pues es un proyecto de Amaranta Verdugo, que es bailarina y animadora, que va a trabajar en esta ocasión con Federico Gutiérrez para la presentación animativa. En realidad, Dinámica es un proyecto que nace hace ya unos años, como digamos, como dice un poco el texto que proponemos en la web, la posibilidad de explorar, ¿no?, esa combinación entre el cuerpo, el movimiento y la animación. Y a partir de que nació, pues ha tenido distintas presentaciones. Nosotros ya lo presentamos una vez. Entonces, cada vez que se presenta, imaginamos que sucedan cosas ligeramente distintas porque tienen una parte muy vinculada al tiempo real, a la acción en vivo y al dibujo en vivo. Entonces, nunca va a ser igual, dinámica, ¿no? También porque el cuerpo del bailarino, por ejemplo, en ese caso va a haber más de un bailarín. Cuando lo presentamos hace, me parece, 2 años, lo presentamos en Michoacán y ahí era solo una bailarina, que era Amaranta. Entonces, claro, va a ser distinto también el espacio en que Claro. se va a instalar, digamos, la coreografía y los cuerpos de los bailarines y las paredes en que se proyecta. En ese caso, que va a ser en la Sala Panorama del Centro Cultural de España, es un espacio muy distinto de donde lo presentamos la última vez. Entonces, tampoco yo, o sea, para mí también va a ser un poco una sorpresa, pero sí, es igual de todos los proyectos, es donde está más clara esta posibilidad de animativo, de ser un poco laboratorio, ¿no?, de probar qué sucede cuando mezclemos las cosas y pierden, que además en otros campos de la creación sucede todo el rato, Claro, ¿no? claro. Yo siento que la animación, o sea, que aún la animación necesita liberarse mucho. Entonces, por eso como que empujamos todo el rato a que suceda esa liberación. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y sí, es un videodanza performance muy cortito que cabe la posibilidad de repetirse, dependiendo de la afluencia de público y de cómo se da. Pero sí, si les interesa, tienen que estar desde las 7 en el Centro Cultural de España. Pero francamente es perfecto porque la gente puede ir todo el día al Cultural de España Sí, y luego al quedarse. concierto de Roger Waters. Sí. Y entonces nadie compite con nada. Roger, no temas. Roger, no te temo, más bien. Vamos a acabar antes de que tú empieces, muchacho. No te preocupes. Y esto, y creo que sí, es todo. Luego, aconsejo mucho explorar la web o lo que ponemos en Facebook para estar, porque como hay sedes distintas, horarios también que a veces pues en simultánea. Y son duraciones muy atípicas para una programación. Claro, no es, por ejemplo, que dices 2 horas de película, Claro. pues ahí te puedo dar 1 hora de cortometraje y luego el performance. Aquí no. ¿No? Entonces, sí, pues elijan lo que les gusta y a eso vayan. El sábado es un día que si quieren estar todo el día en el Cultural de España, Es va a haber perfecto, chelita. Entonces también Pueden comer ahí. se comen por ahí, luego regresan, vamos que y luego culminan en el Zócalo. Sí, Eso sí. cada quien. Mira que bien, porque no lo había pensado que No, tú no acabas coincide antes. el horario. No, claro. el horario no coincide. Qué Por eso bueno. él no debe de temer. Sí, él no te No le vamos a robar público. Y esto yo creo que es todo ya. Muy bien. Entonces ya no quieres agregar nada más. ¿Va mucho animador mexicano a estos eventos? Me imagino Sí, que sí. sí. ¿Cómo está el asunto de la Animador animación en México? y también artistas visuales en general, o sea, no es solo como, sí va mucho animador. En México no hay mucho festival de animación. Está el Animasivo, el Cutout, el Pixelatl y el Locomoción. Y Animasivo y Locomoción son los 2 de la Ciudad de México, que curiosamente son los 2 de animación experimental, muy distintos, Claro, cada quien. pero siempre me ha llamado la atención como que esta ciudad se presta a cosas más arriesgadas de repente, ¿no? Y luego está Pixelatl, que está dedicada a la industria. Ese sí es un festival importante, sobre todo para industria, en el sentido que ellos organizan mucho encuentro de negocios. Hay más mercado, ¿no? Convocatoria para canales de televisión, hacen mucho trabajo de relación entre los animadores y la televisión y la industria, y lo hacen muy bien. Y luego está Cutout, que es otro festival bastante legendario mexicano. Animasivo y Cutout son los primeros que nacieron, pero está en Querétaro. Entonces tampoco hay así como, o sea, respecto a la cantidad de festivales de cine que hay en el país. Sí, no hay manera de comparar. No, dime no hay manera de comparar. No, y hasta el documental le va mucho mejor. Entonces no hay mucho lugar donde, digamos, ese nicho, ese grupo de gente que trabaja con animación
entonces sí va mucha gente de la animación, pero también, dado el carácter como de animasivo, pues va mucha estudiantes sí. de artes visuales, artes plásticas, fotografía, diseño, cine, filosofía, por ejemplo, mucha gente de ciencias sociales Sí, en general, sí, también, historia, un poco gente de humanidades, ¿no? Ese tipo de perfiles, pues sí. Aunque uno que otro ingeniero seguro se asoma ahí a ver qué está pasando. Seguro. Sí. Digo, a mí me encantaría que fueran matemáticos y estos. Sí, me encantaría. O sea, gente de ciencias duras. Si hubiera pases, aquí no hay porque todo el acceso es libre. Libre. Regalaríamos pases solo a matemáticos. Exactamente. Sí, o sea, sí. De hecho, pues ya pensando a futuro, me gustaría llevarlo hacia la UNAM. Precisamente para como, pues, no sé, primero que yo amo CU y siempre me ha parecido un lugar muy mítico a mí, como desde que llegué a México hace muchos años. Y sí me gustaría como trabajar ahí un año, como también salirse un poco de los lugares en que siempre he estado animasivo. Que no es tan mal tampoco, ¿no? Pero experimentar de repente con todo, CU yo creo que debe estar muy bien. O sea, este año también estamos encantados con el centro histórico, la verdad, con esa cosa en la calle Licenciado Verdad del GIF, que va. Pero sí, de repente, además, como yo piso menos el sur, lo tengo como un poco como el lugar mítico, ¿me explico? Vamos para allá. El año que viene los van a llamar de la UNAM, vas a ver. Y a ver, sí me gustaría, como además tiene espacios excelentes, ¿no? Para proyección, exhibición, o sea, auditorios, salas. Al aire libre. Al aire libre, o sea, tiene todo como los escenarios posibles para hacer buenas cosas. Ya veremos, sí. Pues Lucía, mil gracias por haber venido a platicar sobre Animasivo. Creo que la oferta es brutal, pero al mismo tiempo es abarcable. Entonces, espero que les vaya muy bien. Yo estaré el sábado ahí, fíjate. Sí. Me llama muchísimo la atención todo lo que va a pasar ahí de manera simultánea en el Centro Cultural. Veré los cortos en línea que se puedan checar. Vale. Pero de que voy el sábado me voy a dar una vuelta, Super. me tomaré una chelita ahí. Sí, súper, ahí nos vemos. Y cuando empiece Roger me voy a mi casa. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos después. Ok. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.ml